Hola, soy Facundo López Moreno y vamos con los temas teóricos número 1. En este caso vamos a ver lo que son los namespace, qué son, por qué surgen y cómo se implementan los namespace a la hora de desarrollar un programa, y las dos palabras clave, la palabra clave inline y la palabra clave const. Vamos primero con los namespace. ¿Qué es un namespace? No es otra cosa que un bloque de funciones que están asociadas a un mismo nombre. Nosotros lo que hacemos cuando definimos un namespace, estamos creando un grupo de funciones que están asociadas a este nombre y que nosotros, haciendo referencia a ese nombre, entramos a utilizar esas funciones. Se va a entender mucho más claro a medida que vayamos avanzando, porque la razón por la que surgen explica más este punto. ¿Por qué surgen? Surgen por el problema de funciones con el mismo nombre. ¿Qué es eso? Que, no, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un programa y tenemos que importar una librería que tiene un método ya definido que se llama print, que sirve para imprimir cosas por pantalla, y nosotros en nuestro programa ya estamos utilizando una función creada por nosotros o por otra función o por otra librería, que tiene el mismo nombre, habría un conflicto porque el compilador no sabría a qué función estaríamos haciendo referencia. Si estamos haciendo referencia a la que viene de la librería que estamos por importar, o a la función que nosotros creamos personalmente. Entonces tendría surgir un error porque no sabría para cuál de las dos utilizar. Bien, eso en estos lenguajes de programación que nosotros estamos manejando, C y C++. Bien, por eso surgen estos namespace, que con namespace distintos nosotros podemos tener las funciones con el mismo nombre. Eso no importa ya, porque para utilizarlas tendremos que hacer referencia al namespace que pertenecen. Entonces nosotros las declaramos, hacemos referencia al namespace, el compilador sabe a dónde buscar la función, la definición de esa función, entonces no puede equivocarse a la hora de ejecutar una cierta función. Bien, a la hora de implementarla, lo que hacemos es esto que decía yo. Ponemos el nombre del espacio, en este caso en el ejemplo que tenemos acá sería el espacio hola, ponemos dos puntos y el nombre de la función. Así el compilador ya sabe que vamos a utilizar la función f del namespace hola. Entrando más en profundidad con este ejemplo, nosotros lo que estamos haciendo acá es creamos este namespace hola y definimos una void f que por pantalla manda un mensaje de hola. Bien, pero también en nuestro mismo programa existe otra void f, pero que no pertenece a ningún namespace, que en este caso manda por consola un mensaje de adiós. Entonces, cuando nosotros vamos a la función main y empezamos a llamar a la función f, no importa cuántas veces la llamemos, siempre va a decir adiós por pantalla, por consola. Siempre va a decir el mensaje adiós. ¿Por qué? Porque no estamos ingresando al namespace hola. Entonces el compilador solo conoce, por así decirlo, la función void f que manda por consola adiós. Entonces, para que nos aparezca, hacemos esa referencia que había comentado anteriormente. Ponemos el nombre del namespace, dos puntos y la función que vamos a utilizar. Entonces, en la ejecución normal de esta función main, nos saldría por consola el mensaje adiós seguido del mensaje hola. Bien, en el siguiente caso vamos a trabajar con dos namespace, un namespace de enteros y un namespace de números con decimales. Bien, acá estamos utilizando el using namespace std, que este es un espacio de nombres, el espacio de nombres de la librería estándar de C++, de C, no de C++, perdón.
que lo que hace es que, como vemos en el primer ejemplo, sin decirle al compilador qué namespace estamos utilizando, cada vez que utilizamos un cout, un cint o un entl, nosotros vamos a tener que especificar de qué namespace estamos utilizando esa función. Bien, en cambio acá nosotros ya en el compilador le estamos diciendo vamos a usar el namespace std. Entonces no tiene por qué empezar a comparar, a hacer controles, porque nosotros ya le estamos diciendo dónde tiene que buscar la definición de esa función. Bien, en este caso tenemos dos namespace, el namespace entero, que tiene dos variables de tipo int, el var1 que es un 5 y el var2 que es un 7, y también tenemos el namespace con decimales, que tiene dos variables de tipo float, pero que se llaman igual a las variables del namespace enteros. Se llama var1 que es 5,14 y var2 que es 7,13. Bien, entonces este uso de los namespace puede usarse tanto para funciones como para variables. No importan los nombres, mientras se le especifique el namespace no habría problema de utilizar lo que necesitemos. Entonces, bueno, en este ejemplo tenemos estos dos namespace creados, los creamos nosotros, y cuando vamos al int main y nosotros le ponemos using namespace enteros, ya como había explicado acá que pasaba con el std, el compilador cada vez que vea un var 1 o var 2 sabe que estamos usando el namespace enteros, y entonces va a ir a buscar la definición, o en este caso va a ir a buscar la asignación de valor en el namespace enteros, y va a saber que es un 5 o que es un 7. Bien, pero nosotros lo que queremos, lo que nuestro programa necesita, es que se muestren todos los valores. Entonces, ¿cómo podemos hacer que se muestren todos los valores? Con el using namespace enteros ya no hace falta especificarle a var1 y a var2 el namespace entero, porque ya lo estamos haciendo, pero con decimales sí tenemos que hacerlo. Entonces hacemos con decimales 2 puntos var1 y con decimales 2 puntos var2, y ahí estamos entrando al namespace con decimales para mostrar el 7,14 y el 5,14, perdón, y el 7,13. Después tenemos esta palabra clave inline, que lo que es un indicador al compilador de que cada vez que se llama una función, el compilador tiene que ir, copiar el cuerpo de la función y pegarlo en el lugar donde se efectúa la llamada. Bien, en el ejemplo que estamos viendo acá mostramos la simple implementación de esta palabra clave. Solamente la ponemos, nosotros definimos una función como lo venimos haciendo, definimos el cuerpo de la función y al principio le agregamos inline. Entonces el compilador ya sabe que esa es una función inline, que cada vez que vea la llamada a f, tiene que copiar el cuerpo y pegarlo donde se disparó la llamada. Bien, una buena práctica es que las funciones que están declaradas como inline sean funciones pequeñas, sean funciones de pocas líneas de código, así el ejecutable no se hace tan extenso a la hora de correr el programa. Entonces todo sería mucho más liviano para el compilador y nuestra aplicación o nuestro programa funcionaría mucho más fluido, mucho más rápido, respondería más rápidamente y efectivamente a las necesidades que nosotros tengamos. Y por último tenemos la palabra clave const, bien, que en este caso, cuando se adjunta con cualquier cosa, ya sea un método, una variable, un puntero, un objeto, evita que se modifiquen los valores de sus elementos de datos. Bien, sería como un tipo de seguridad para que no pueda ser modificado un valor, como que hace que lo define como una constante, por así decirlo. Entonces nosotros le damos un valor y ya ese valor va a ser constante y no va a sufrir modificaciones a lo largo de la ejecución del programa.
Bien, existen 3 reglas a la hora de usar esta palabra clave. Bien, que tenemos que la variable const no se puede dejar sin inicializar en el momento de asignación. Bien, nosotros estamos, por ejemplo, yendo al ejemplo que tenemos acá, estamos asignando esta const int x, o sea, la variable entera x la estamos definiendo como un const, y acá debemos nosotros asignar el valor. Si en este caso no lo hacemos y hacemos como normalmente hacemos con las variables, que nosotros normalmente las definimos arriba, ponemos int x o int resultado arriba igual a 0, y después más abajo en el desarrollo del programa, en la ejecución del programa, después de hacer un cálculo, después de hacer alguna operación, asignamos el valor al resultado, entonces ya deja de tener 0 y pasa a tener el valor que nosotros queremos. En este caso no se puede hacer así. En este caso el compilador lo toma como un error, entonces no dejaría seguir la ejecución del programa. No se le puede asignar valor en ninguna parte del programa. Es eso el ejemplo que yo había dado antes. Nosotros no podemos definir resultado y después asignarle el valor a donde nosotros queramos después de hacer algún tipo de cuestión. Sí podemos hacer que el cálculo o lo que la operación que nosotros necesitemos se ejecute arriba, y como resultado que se asigne ese valor a la int x, que es un constante, pero ese resultado ya pasa a ser inmodificable, entonces ya quedaría fijo ese valor. Bien, se debe proporcionar un valor explícito en el momento de declaración. Es esto que estamos haciendo acá nosotros. Estamos declarando, nosotros tenemos una variable entera i, la estamos definiendo como constante y le estamos asignando un valor, en este caso sería 10, y ya esta sería la forma correcta de utilizar esta palabra clave, y ya i va siempre, pase lo que pase, siempre iba a valer 10, y en este caso mostraría por consola el número 10 sin importar lo que pase, sin importar el cálculo que se realice, siempre va a ser 10. Y bueno, eso sería todo de la parte de temas teóricos número 1.